Hola, soy la doctora Silvina Pastrana, directora médica de Stem Cell Academy, y estoy acá dándole la bienvenida al doctor Jesús de la Vega, que es nuestro nuevo integrante en el claustro de profesores de Stem Cell Academy. El doctor Jesús de la Vega es de México, es médico cirujano, es experto en medicina regenerativa, y ha diseñado múltiples protocolos con terapias celulares, exosomas, péptidos, asociación de varias terapias en el área de la regenerativa sumamente exitosas. He aprendido de él mucho en sus charlas. Además, el doctor es licenciado en Derecho y hace todo lo que tiene que ver con medicina legal y medicina sanitaria, con lo cual es muy beneficioso para todos nosotros su aporte, porque para los que son de México y hacen cursos, es importante saber cuáles son las reglamentaciones acerca de medicina regenerativa, sobre todo, bueno, en México, donde sí está regulado. En Argentina no está regulado, y en muchos países de Latinoamérica no está regulado, pero sí siempre es bueno tener una visión de los países donde sí están regulados para por lo menos seguir los parámetros básicos en cuanto a lo que es consentimiento, historia clínica y demás cosas que se deben cumplir para no tener problemas. Aunque no estén regulados, siempre está bueno mirar hacia los países donde sí existen regulaciones acerca de estas terapias. Pero en esta oportunidad, el doctor de la Vega es docente en múltiples instituciones acerca de medicina regenerativa, acerca de medicina sanitaria y medicina legal, medicina forense. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de un curso que vamos a estar dando que tiene que ver con los péptidos, y es tan importante que aprendamos qué son los péptidos, por qué sirven, porque cuando nos hablan de péptidos nos vamos hacia las peptonas, el aumento glúteo, y no tiene nada que ver con todo esto. Hay muchos países donde no tienen idea de qué son los péptidos, y además lo ven como algo nuevo, y en realidad no es algo nuevo, pero sí es algo que ha avanzado mucho en tecnología, pero no es una terapia nueva. Sí ha avanzado y ha mejorado. Pero bueno, vamos a conocerlo mejor al doctor Jesús, que nos dé la bienvenida, que nos diga, él está en Ciudad de México, es director médico también del laboratorio Cell Scientific, de los cuales ustedes saben que yo utilizo mucho sus productos, porque son excelentes. Bueno, él es el director médico. Así que vamos a darle la bienvenida al doctor Jesús, que nos cuente un poquito de su actividad, y después sí nos adentramos en el tema de péptidos. Jesús, bienvenido a Stem Cell Academy y bienvenido a esta pequeña conversación. Muchas gracias, doctora. Pues yo encantado de poder participar y formar parte de Stem Cell Academy, porque como bien comentas, se maneja lo de los péptidos como algo ultra novedoso, cuando en realidad, pues eso siempre nos ha acompañado desde como humanidad, pues desde la civilización. Los péptidos han existido siempre, solamente que con las nuevas tecnologías ya hemos encontrado el uso puntual, sobre todo con las ciencias ómicas, en este caso con la proteómica, con la peptidómica, que ya nos dicen cuál es la función muy puntual de un péptido, de una proteína. Y al final, si lo analizamos bien, cuando enfermamos o cuando estamos sanos, es por ese equilibrio en las proteínas. Estamos hechos de proteína, las células están hechas de proteína, de aminoácidos. Entonces, con los péptidos podemos tener un abordaje muy puntual y muy dirigido, muy órgano específico. Por eso me gusta mucho esta área, además de que tienen un sinergismo tremendo con terapias celulares, células madre, con exosomas, con otro tipo de péptidos, con los péptidos sintéticos, porque, bueno, yo creo que lo vamos a ir abordando en el curso. Existen péptidos sintéticos y péptidos de origen natural. Entonces, no necesariamente es que uno sea mejor que el otro, más bien los dos tienen sus vías y sus líneas de aplicación y hacen un sinergismo excelente. Entonces, es un campo emergente muy vasto,
muy interesante, es apasionante ya cuando uno se mete a revisar en qué receptores va a actuar el péptido, dónde llega, qué cadena o qué desencadena la reacción con ese receptor. O sea, es fascinante. Y básicamente, ¿qué es un péptido? Un péptido es una cadena muy corta de aminoácidos. No tiene que ir más allá de los 50 aminoácidos en promedio. Normalmente andan entre 20 aminoácidos. Son cadenas muy cortitas, porque de lo contrario ya serían proteínas. Pero el péptido son cadenas muy cortitas de aminoácidos, que de hecho, como comentábamos, los péptidos se han utilizado ya desde hace mucho tiempo. La propia insulina que utilizamos actualmente es un péptido. El glutatión que utilizamos en medicina regenerativa es un péptido. Son cadenas cortas de aminoácidos. Entonces, em, actualmente se han desarrollado precisamente con base en esos péptidos muy conocidos y muy abundantes en la naturaleza. Ya se han, digamos que purificado o se han formulado péptidos sintéticos que también son partículas o son cadenas muy cortas de aminoácido, pero que ya se formaron por toda esta ciencia de la proteómica de una manera sintética. ¿Y los péptidos biológicos, de dónde se obtienen? Los péptidos biológicos se obtienen normalmente de fuentes animales. En este caso es de oveja. De oveja se obtienen del tejido específico, es decir, se obtiene del hígado, por dar un ejemplo. Ese hígado se procesa a manera de que obtenemos esos aminoácidos y esos péptidos que podemos obtener del órgano, se ultracentrifuga, se ultrapurifica y van a tener una actividad muy similar a la que tienen los péptidos en el organismo humano. Es muy similar. Entonces, el metabolismo también es muy rápido, por eso es importante que sean bien indicados, saber cuál es su vía de aplicación más apropiada para que obtengamos el mejor beneficio de ellos. Pero la ventaja del biológico, del biopéptido, es que no va a desencadenar, no se va a meter con otro tipo de moléculas en la célula. Va a ser muy puntual en el tejido el tejido diana al que se dirige. Para aquellos que tienen miedo de colocar productos de animales en el organismo y que se mezcle con el ADN, ¿hay alguna posibilidad de rechazo? ¿Hay una posibilidad de que el ADN se mezcle, que nos genere enfermedades? No, no, porque estamos precisamente hablando de cadenas muy cortas de aminoácidos, ni siquiera es la proteína completa. Entonces eso ya quita gran posibilidad de que se transmitan ciertas enfermedades o que se altere el material genético o que se combine, ¿no? Lo que podría generar ahí cierto temor en su uso. Pero no nos sucede así. En realidad van a actuar muy específicamente sobre receptores de célula, pero Sería son como receptores, ¿sí? señalizadores. Como Serían como señalizadores, básicamente es lo que hacen los péptidos, señalizar. Precisamente por eso es su sinergismo con células, con exosomas, porque nos facilitan esa señalización. Sabemos que un problema de las células y del exosoma es su inespecificidad. No pueden llegar a un tipo de órgano o de célula en específico, se pueden ir a cualquiera de acuerdo a toda esa comunicación de quimiosinas y que anden en el nicho celular. Entonces, con el péptido, por decir algo, podemos poner péptido de páncreas o péptido de hígado. eh, Como se contiene esa función señalizadora, entonces es como si le estuviéramos más o menos indicando a la célula, al exosoma, dónde queremos que actúe. No al 100%, porque es muy complicado indicar, o sea, que la célula llegue a donde queremos, pero sí le estamos como que dando señales precisamente, son señalización. Entonces, la célula podría funcionar más dirigido al órgano diana. Y muchas veces estos tratamientos
para que los doctores se entiendan y por ahí algún paciente que esté viendo, no es un solo pinchacito y ya está, ¿no? Es una terapia que consiste en ciclos de determinada cantidad, no es acumulativo, ¿esto es así? Es correcto. No es acumulativo precisamente porque su origen biológico hace Ujú. que se metabolicen por los propios sistemas enzimáticos del organismo. No, se tienen que aplicar normalmente con cierta periodicidad. Son ciclos de tratamiento que normalmente duran 12 semanas aproximadamente, pero la aplicación también no es tan frecuente en el sentido de que es cada 8 días, pues, o sea, no tienen que estarse aplicando que en la mañana y en la noche o que diario un pinchazo. No, es cada 8 días y normalmente son esquemas de 12 semanas. ¿Y es algo factible de hacer o es algo muy costoso? ¿Es más costoso que una terapia celular o es algo más factible para el médico y para el paciente? Es muchísimo más accesible que una terapia celular. Muy grosso modo, podría decirte que con el costo de las 12 semanas de tratamiento de péptidos, tú estás pagando una terapia celular. O sea, más o menos en esas dimensiones, porque es más accesible y es más puntual el efecto. Entonces, digamos que por eso es su sinergismo, podría iniciarse una terapia celular, continuar con péptido para que se mantenga el efecto que nosotros estamos buscando. Excelente. ¿Y cuáles son las patologías a tratar más frecuente con péptidos? Crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, en cáncer se tienen buenos resultados. En geriatría, con los síndromes de fragilidad, es excelente cómo responde el paciente geriátrico. En pediatría también. Algo bien interesante, en este caso los péptidos biológicos, los que nosotros utilizamos, por su estructura fisicoquímica, por sus características fisicoquímicas, tienen la capacidad de tener multivías de administración. Es decir, pueden aplicarse desde vía intravenosa, subcutánea, intramuscular, pero lo que nos ha dado el gran avance es que puedan ser por vía nebulizada, es decir, no invasiva. Entonces, estos péptidos están diseñados para poderse nebulizar y tener toda la mucosa respiratoria como superficie de absorción. Entonces, tenemos una excelente biodisponibilidad y un efecto sistémico por vía nebulizada. Entonces, esto nos ha dado em, mucha ventaja porque tanto al médico como al paciente le es más versátil y más fácil la aplicación, teniendo los mejores resultados también. Y teniéndote acá como médico legista y como abogado, lo que nos preguntan todos los médicos es, ¿está probado, es legal hacer este tipo de tratamientos? ¿Está prohibido? ¿Cómo viene la mano ahí? En el caso de México, como tal, eh, la regulación en cuanto a medicina regenerativa sí está muy clara, aparece en la Ley General de Salud, aparece que es una célula troncal mesenquimal, lo define muy bien. Sin embargo, hay ciertas vicisitudes en cuanto a la aplicación de la medicina regenerativa, porque hay quienes en estricto apego a la ley dicen que, por ejemplo, para tener un centro de medicina regenerativa, el responsable tiene que ser forzosamente un hematólogo. ¿Por qué? Porque nos estamos apegando a lo que dice la Ley General de Salud. Sin embargo, en lo práctico, no necesito ser hematólogo toda vez que yo no estoy procesando esas células, ni las estoy conservando. Yo no soy un centro de conservación ni de almacenaje de células. Así como llegan al consultorio, tienen que aplicarse. Y para eso sí se requiere que tengan alguna certificación, como es la que estamos ofreciendo. Mientras se demuestra a la autoridad que tenemos una formación, un adiestramiento, una capacitación en medicina regenerativa para la aplicación de células, de péptidos, de exosoma,
no hay problema. El problema surge cuando a veces algunos compañeros médicos deciden almacenar o tener quizá un pequeño refrigerador y guardan células o guardan algunos otros insumos de medicina regenerativa. Ahí sí ya se genera otro problema. Ahí sí, porque ya estamos actuando como un centro de almacenaje, ya no como un consultorio, y eso cambia todo el contexto jurídico. Pero para la actividad médica diaria, el haber sido formado o certificado en este tipo de terapias es suficiente para poder realizarlas. Sí, sí se requiere tener eh, una certificación, Una algo que certificación. avale que se conoce y que se sabe el manejo adecuado de esos insumos, de péptidos, de células, de exosomas. Y también es Bien. importante, pues obviamente que el consultorio cuente con todo lo reglamentario. Exacto. Y según tu experiencia, que tenés muchísima experiencia en todo lo que son terapias celulares y péptidos, obviamente, ¿has tenido algún tipo de complicación a la colocación de péptidos? ¿Cuáles son las más frecuentes? Si has tenido complicaciones graves, como de anafilaxia, o solo, no sé, enrojecimiento en el lugar de punción, hematoma en el lugar de punción, esas cosas leves de cualquier infiltración o punción. Ok. Sí, sí se han llegado a presentar, pero no a tal grado de anafilaxia. Pero sí son sensaciones desagradables para el paciente y que el médico, cuando no está acostumbrado a verlas o enfrentarse a ellas, pues obviamente puede generar cierta incertidumbre y temor en el momento. Obviamente no es frecuente, o sea, es ínfima la posibilidad de que se presente. Sin embargo, recuerda que estamos hablando finalmente son derivados biológicos. Entonces, también bueno, yo no soy partidario de la inocuidad absoluta, tanto de células como de Ujú. exosomas, o sea, eso no existe, ¿no? Finalmente, yo creo que lo que nos hace especialistas en un área es cuando sabes resolver una complicación y la conoces, sabes que se puede presentar. Entonces, cuando te venden los laboratorios que no es cierto, aquí no pasa nada, todo es bonito y amor y paz, o sea, eso es una panacea y no funciona así. En el caso de los péptidos, em, puede llegarse a presentar en el momento quizá un poquito de cefalea, de un poquito de opresión retrocular, en algunos casos muy leve, cierto mareo, lo cual disminuye cuando también disminuyes tú el flujo de la solución o sobre todo eso pasa con la vía intravenosa, nada más, porque de ahí en fuera el resto de vías no tienen estos efectos. En algunas ocasiones se llega a presentar temblor, es un temblor moderado, pero el paciente no lo puede controlar y es lo que le genera como que cierta ansiedad al paciente, ese temblor moderado, que pasa no más allá de 10 minutos, se queda y no hay mayor problema. Pero, y fíjate que eso lo puedes tratar bien fácil también en el consultorio, pero vaya, cuando no sabes, te empieza a entrar la ansiedad, la incertidumbre, ¿y El ahora qué susto. hago? Entonces, espantas más al paciente, el paciente te espanta más a ti y es un caos. Pero no, sí, yo creo que siempre debemos de tener todos los cuidados. eh, Debemos de estar monitorizando al paciente cuando se le aplique lo que sea. Estar viendo sus constantes vitales para poder nosotros tener un control sobre la situación. Pero la verdad es que es muy poco frecuente que se presenten esas situaciones y por eso el diseño innovador de nebulización, porque al médico le da más confianza. Lo nebuliza, no hay mayor problema, el paciente lo puede hacer en casa. Es muy complicado, o sea, ahí sí no se ha presentado ningún efecto adverso. Entonces, vaya, se trata de eso, ¿no? De ofrecer innovación en los productos que se ofertan. Excelente. ¿Y se puede asociar péptidos a la sueroterapia? Sí, sí, sin mayor problema. Sin mayor problema. La única situación que podría degradar un poco el efecto de los péptidos es el ozono.
hablar de un suero ozonizado que quieran también colocarle ahí el péptido, pues lo va a degradar por la propia naturaleza del ozono. Ujú. De ahí en fuera, también con el peróxido de hidrógeno tendríamos que tener Claro, cuidado porque también va a degradar el péptido, pero de ahí en fuera no hay ningún problema. no hay ningún problema en usarlo. Excelente. Bueno, todo esto lo vamos a estar desarrollando junto al doctor Jesús en nuestra clase, curso de péptidos, donde vamos a estar hablando de los péptidos biológicos y, como habló también el doctor, de los péptidos sintéticos, los que se fabrican en laboratorio, la sinergia que se puede hacer entre ambos y todo esto que estuviste viendo acerca de regulaciones, posibles complicaciones y saber qué esperar y demás y cómo resolverla. Si quieres saber más, te invitamos a nuestro curso en marzo, 23 y 24 de marzo. Lo vamos a estar dando por vía online, así que lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo. Está abierto a toda la comunidad. Vamos a dar los protocolos para las patologías como habló el doctor. Seguramente hablaremos un poquito de la asociación de estas terapias con las terapias celulares que ya venimos hablando. Así que los invitamos para el 23 y 24 de marzo. Es un honor para nosotros tener en nuestro claustro al doctor Jesús de la Vega. No se lo pierdan porque como disertante es excelente y siempre se aprende un montón. Imagínense que desarrolla protocolos desde adentro del laboratorio, sabe lo que pasa dentro del laboratorio, desarrolla productos, así que aprovechenlo porque no siempre se tiene la oportunidad de tener a un experto en la materia. Muchas Gracias, Jesús. gracias. Gracias, Jesús.